Buenos días, esta es otra revisión en este caso acerca de un artículo publicado tanto en línea como en su formato en paper tradicional para la revista Radiographics, para RSNA. El título de revisión del tema se llama Revisión de la ecografía musculoesquelética intervencionista, perteneciente a el grupo de médicos del Departamento de Radiología y División Musculoesquelética de las universidades, hospitales universitarios de Boston, como así también de la División de Musculoesquelético, Imagenológico e Intervencionismo de Nueva York. Actualmente, respecto al uso del intervencionismo y el ultrasonido, es una de las tantas modalidades asistidas que puede tener el intervencionismo propiamente dicho, en este caso musculoesquelético, siempre aplicado en la mayoría de las situaciones en cuanto al uso de las complicaciones que suelen tener las articulaciones en primera instancia. No solamente son asistidas de manera diagnóstica, sino también en muchos casos terapéuticas. Tal es el caso, donde vamos a comenzar hablando brevemente acerca de la disponibilidad del uso de algunos fármacos utilizados en primera instancia para el intervencionismo. En este caso, el grupo de los corticoides es el grupo de los más usados junto con el de los anestésicos. Para hablar acerca un poco de los corticoides, pueden ser clasificados como particulados y no particulados. Los particulados, principalmente como la metilprednisona y el triamcinolona, son considerados principalmente un equivalente, bueno, de la metilprednisolona, y tienen una particularidad, esta puntualmente, acerca de los riesgos de decoloración de la piel, como así también las posibles áreas de necrosis tisular que pueden llegar a provocar en el sitio de instilación de la misma. En cuanto a los no particulados, es la dexametasona por lejos la más usada, la más preferida en cuanto a los inyectables, principalmente para mitigar algunas patologías relacionadas a las vainas de los tendones, por sobre todo aquellas que soportan grandes pesos. También, como lo decíamos hace en una breve introducción, se puede usar anestésicos, como en el caso de la lidocaína sin epinefrina, que tiene una acción sumamente corta, como así también la rupivicaína y la bupivacaína, que tienen una acción mucho más prolongada, pero que existen algunas preocupaciones acerca de la condrotoxicidad cuando se va a aplicar justamente en lugares articulares. En el caso de las imágenes con materiales inyectados, la visualización ecográfica del inyectado en el tiempo real nos puede llegar a mostrar el nivel líquido-líquido y por supuesto aumentar así la visibilidad del agente administrado a medida que se distribuyen alrededor del objetivo. Respecto a las funciones de la articulación glenohumeral del hombro, tenemos diferentes vías de abordaje. Esta sería una de ellas, ¿sí? Donde el abordaje posteromedial tiene una puntual indicación en los casos de artrosis, las capsulitis adhesivas y las artritis reumatoideas. ¿Sí? Aquí vemos en una imagen ecográfica bidimensional en escala de grises, donde podemos ver precisamente el efecto que va generando la aguja a medida que va ingresando por la vía. Este es un pequeño video donde nos muestra justamente cómo una aguja de calibre 21 se acerca hacia la articulación posteromedialmente y se dirige la punta de la aguja hacia la cara posterior de la cabeza humeral. El dato a tener en cuenta respecto a las precauciones que se debe tener en esta vía de abordaje tiene que ver, en cuanto se trate de una articulación con una capsulitis adhesiva, es la capacidad articular la que se verá disminuida en el volumen normal, que suele oscilar entre los 8 y los 15 mililitros, y habrá que evitar el contacto del labrum posterior para evitar lesiones de la misma. En este caso, vemos una articulación glenohumeral del hombro con un abordaje posteromedial. Aquí lo que vemos es el posterolateral, el cual el abordaje se lleva a cabo con una punción del hombro que también se puede utilizar según el hábito corporal del paciente y, por supuesto, la preferencia que tenga el operador a la hora de realizar esta vía.
¿sí? En el espacio siempre visualizado articular, se puede ver mejor cuando se hace una inclinación desde la cara posterior del transductor, como vemos aquí, de la cabeza humeral y se aplana hacia abajo. ¿Sí? Acá vemos en una imagen ecográfica en escala de grises cómo la aguja se va acercando hacia la cavidad. Y el video lo que nos trata de describir justamente es el método de acción de cómo va a ingresar la aguja y el ángulo que debe de tener a la hora de poder ingresar en la cavidad. Las precauciones, justamente, como habíamos dicho, son las capsulitis adhesivas, donde disminuye su volumen y esto nos puede llevar a provocar algunas lesiones, principalmente la delaminación del cartílago del labro. Otro abordaje que podemos encontrar es en la articulación acromioclavicular. Para este caso puntual necesitamos un transductor lineal especial, también llamado el de hockey stick, ¿sí? Un transductor pequeño, el cual vemos cómo la aguja debe ser introducida en el mismo, teniendo en cuenta el margen del acromion y de la clavícula, y haciendo un breve barrido sobre el espacio articular para ir buscando el mejor modo de cómo llevar a cabo el proceso de intervención. ¿Sí? Acá, donde estamos viendo en un pequeño video, es el efecto de barrido, ¿sí? En el espacio de la unión de un segmento y otro, y vamos viendo cómo el modo del ángulo de la aguja va introduciéndose por la misma, ¿sí? Lo que trata de marcarnos la pequeña cruz acá es justamente haciendo la maniobra de cómo se va a ir llevando a cabo el desplazamiento del transductor, el grado de inclinación de la aguja, por supuesto, hasta llegar al lugar de la distensión normal de la bolsa subacromio-subdeltoidea. En este caso, las inyecciones de la bolsa que van a ser aplicadas en las bursas del hombro tienen una indicación puntual que está relacionada cuando las mismas se encuentran en una condición normal, que sabemos que se encuentran totalmente colapsadas, y suelen medir menos de 2 milímetros, ¿sí? Estas se encuentran siempre por arriba del músculo supraespinoso. Y tienen una indicación puntual cuando se forma, justamente cambia la ecoestructura de la misma, cuando deja de ser totalmente anecoico y comienza a ser hipoecoico o incluso isoecoico, ¿sí? En el procedimiento lo que vemos es colocarlo al paciente y al transductor para tener una vista hacia el largo del recorrido del tendón del supraespinoso. Vamos a buscar el ángulo de inclinación allí de la aguja. En este caso vemos el video, cómo se encuentra la bolsa en primera instancia, ¿sí? Sobre del supraespinoso y de la cabeza humeral este mismo, y el modo en el cual va a ir inclinada la aguja puntualmente. ¿Sí? Las precauciones a tener en cuenta es evitar que la inserción de la aguja lacere alguna de las estructuras del manguito rotador, puntualmente con algunos de sus tendones. En cuanto al barbotaje de las tendinosis y calcificantes del hombro, lo que trata de mostrarnos este pequeño video en curso es acerca de justamente cómo se debe llevar a cabo el procedimiento de la aspiración de las microcalcificaciones. Recordemos que normalmente esas calcificaciones se deben a micropartículas de hidroxiapatita dentro del tendón propiamente dicho, el cual tienden a formarse depósitos que van a ir aumentando con el correr del tiempo. Lo que trata de hacerse en dos tiempos dentro de la misma maniobra, en primera instancia es instilarlo, primero llevar a cabo la aspiración de esas micropartículas, como lo muestra aquí el video, ¿sí? Donde la ubicación del transductor lineal
y tratando de mostrar el ángulo de la aguja ingresando hacia la bursa. Y por supuesto teniendo en cuenta la misma premisa por ser el mismo ángulo de ataque, de no lacerar alguno de los tendones que conforman el manguito de los rotadores. En cuanto a los procesos de infiltración, en este caso de la vaina del tendón del bíceps, de la cabeza larga del hombro, está principalmente llevado a cabo para los pacientes que presentan el diagnóstico, como así también para mitigar el dolor en aquellos pacientes que presentan una tendinopatía crónica de este tendón. ¿Sí? Acá lo que trata de mostrarnos en primera instancia a través de una imagen axial, cómo es que debemos buscar la presentación de la presencia del tendón largo de la cabeza del bíceps y el modo en el cual la jeringa con la aguja va a ingresar por el mismo, ¿sí? Acá el video lo que trata de mostrarnos es eso, ¿sí? Una vez estacionada la sonda, lo que busca justamente la aguja es ver el modo de cómo ingresa a la cavidad periférica. No sé si logra verse bien el video. Y lo que trata justamente de introducir la aguja desde el abordaje lateral, buscando siempre la vaina adyacente del tendón. Y por supuesto la precaución más grande es no inyectar el corticosteroide o el antiinflamatorio de manera directa hacia los tendones durante la inyección peritendinosa, ya que esto podría llegar justamente a lacerarlo y contribuir más al agravamiento de la presentación del paciente. En este caso se trata de justamente la inyección de la vaina en una paciente de 44 años con un dolor anterior del hombro, en el cual, como habíamos visto en primera instancia, el momento en el estudio en el cual buscamos el mejor posicionamiento para introducir la aguja de la misma, ¿sí? En una serie, primero en un corte axial y después en un plano oblicuo, donde vamos a tener una mejor representación acerca del trayecto y del ángulo de cómo va a ingresar la aguja a la cavidad. Y una vez que llegamos al mismo, ¿sí? Buscamos la periferia y es donde justamente se lleva a cabo en una nueva adquisición de una imagen axial, ¿sí? Como vemos en el eje corto, cómo queda la imagen que nos muestra el inyectado en la vaina del tendón. Otra de las articulaciones que se suelen ver bastante afectadas son las del codo. En este caso, brevemente un repaso. Tenemos que hablar sobre las limitaciones que presenta esta misma articulación cuando se encuentran afectadas y el modo de excursión, de inspección de la misma y, por supuesto, la vía de acceso que vamos a usar es el paciente en decúbito con la articulación expuesta en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y siempre buscando la fosa olecraniana, que normalmente se encuentra llena de grasa, ¿sí? Aquí vemos cómo la sonda trata de ubicarse y teniendo como referencia no solamente el paquete vasculonervioso, sino también la porción distal del músculo tríceps. Y en este breve video lo que nos trata de mostrar es justamente el modo de acceso en el ángulo de ataque, siempre buscando el espacio interarticular. Otras lesiones que podemos encontrar son justamente las denominadas epicondilitis, por sobre todo la de predominio lateral, el cual en este caso lo que haremos justamente es hacer la excursión del mismo a través del brazo que se encuentra totalmente en deflexión, ¿sí? Paciente
la maniobra puede ser llevada a cabo con un decúbito lateral y el paciente con su brazo totalmente extendido sobre sí mismo. En este caso, lo que vemos justamente con una sonda, buscamos los accidentes anatómicos, ¿sí? Principalmente el área del epicóndilo lateral, ¿sí? Y por supuesto el tendón extensor largo, que es el que se va a ver afectado. En este caso, lo que nos muestra el video es la vía de abordaje del mismo, buscando justamente con la sonda el mejor efecto que nos pueda dar la presencia de la aguja y buscando el área afectada. ¿Sí? En este caso, las fibras como son mucho más hipoecogénicas y se encuentran con un área de edema que van a superar los 4 milímetros, ¿sí? Es lo que nos va a dejar como norte y nosotros vamos a usar un transductor lineal de alta frecuencia donde vamos a ir a buscar directamente la zona para poder introducir la aguja. En el caso puntual de las neuropatías periféricas, hablaremos de la infiltración del nervio del codo, por supuesto también en la misma ubicación que habíamos visto en este último caso, donde nos toca justamente identificar la presencia del nervio cubital o unular, en el cual se encuentra ubicado entre el olecráneo y el epicóndilo medial. ¿Sí? Una vez que se introduce la aguja con la vía de abordaje que ya habíamos hablado recién, buscamos justamente cómo se debe colocar la aguja y el posicionamiento de la misma, ¿sí? Siempre periférica al nervio, pero lo que no debe hacer es insertarse en el nervio justamente para seguir lacerándolo. Siempre es importante tener en cuenta el trayecto de los vasos periféricos que rodean a este paquete para justamente evitar algunas complicaciones. Por eso es importante tener en cuenta la función Doppler al momento de llevar a cabo la excursión. Sí, aquí veíamos brevemente en un esquema cómo es que debe llevarse a cabo la excursión de la búsqueda del nervio cubital. En cuanto a las articulaciones de la muñeca, también son bastante frecuentes, en este caso superadas las edades de los 40 años con un leve predominio femenino, en el grupo femenino. Lo que trata de buscar justamente es patologías que estén relacionadas con las artritis sépticas, las artritis o las hemartrosis, como si también algunos procedimientos como la artrografía y la biopsia a nivel sinovial. ¿Sí? En este caso lo que vemos es en una articulación radio escafoidea con una leve inclinación con tendencia hacia la flexión de la mano, de la articulación. Vemos cómo se coloca la sonda lineal y cómo debe ser tomada el ángulo de ataque al momento de introducir la aguja. ¿Sí? En este caso también puede ser utilizado un transductor lineal de alta frecuencia, o también llamado el de palo de hockey o stick, el cual tiene una frecuencia entre 6 y 14 MHz. ¿Sí? Lo que trata de hacer buscando siempre el barrido hasta llegar a ubicar de mejor manera el efecto que produce la aguja a medida que va introduciéndose en la cavidad de la misma. ¿Sí? Siempre es importante tener en cuenta que el rame tiene que ser el norte, la colección justamente, y es ahí por donde debemos de ingresar para tener en cuenta la misma. En cuanto a las aspiraciones de los gangliones, esta es otra de las características que tiene el intervencionismo. No solamente pueden ser diagnósticas, en este caso también aportan un tratamiento, el cual debemos de tener en cuenta que ante la ubicación de la misma, como habíamos visto, con un transductor lineal,
del tipo palo de hockey nos permite tener en cuenta la maniobrabilidad y de la proximidad de la aguja respecto a la lesión y al pequeño espacio anatómico en los cuales se suelen encontrar. Una vez que ingresamos a la cavidad se procede a la aspiración de la misma, ¿sí? Las precauciones siempre a tener en cuenta son la elección del calibre de aspiración de las agujas, y por supuesto tiene una mayor probabilidad de éxito debido a que justamente cuando oscilan entre el rango entre los 16 y 18, dada la densidad o la viscosidad que presentan el fluido, tienen mayor probabilidad de éxito a la hora de llevar a cabo la aspiración. En este caso, también de tipo terapéutica, hablamos acerca de la infiltración del tendón de la muñeca y de la mano, ¿sí? Las principales indicaciones son la tenosinovitis de Decker-Vine. En este caso puntual, lo que buscamos justamente es el compartimento 1, donde nos encontramos justamente con el grupo flexor y extensores del pulgar, en el cual vemos tanto el profundo como el superficial. Lo que tratamos de ver es tener el parámetro de referencia, ¿sí? Siempre el piso del radio en su borde, ¿m? Y por supuesto el área de inflamación, que lo vamos a ver con un halo totalmente hipoecogénico, ¿sí? Que reviste a lo que es el tendón extensor. Y ya en un corte longitudinal, lo que vamos a ver justamente, vamos a buscar el área hipoecóica y, por supuesto, la relación de cómo va a ir afectando a la vaina del retináculo, ¿sí? Y teniendo en cuenta, por supuesto, el recorrido del primer extensor. Las precauciones a tener en cuenta justamente son, primero, la ubicación de la rama recurrente del nervio radial y la vena cefálica, siempre es importante, por eso tener en cuenta la función Doppler para irnos guiando, ¿sí? En cuanto a las patologías de la muñeca, también pueden servir para llevar a cabo las infiltraciones del nervio de muñeca y mano, aquellos que se encuentran afectados, principalmente el grupo de los flexores profundos, que son los que discurren por el túnel del carpo, ¿sí? El modo que debe llevarse a cabo es la exploración en primera instancia con la mano totalmente en decúbito dorsal, ¿sí? La sonda lineal de alta frecuencia y, por supuesto, buscar el modo en cómo la aguja va a ir ingresando. Normalmente lo hace en un ángulo de entre 30 y 40 grados. Tiene principalmente indicaciones en la neuropatía del nervio mediano y, bueno, las precauciones que debe de tenerse en cuenta es, por sobre todo, la trayectoria de la aguja hasta que la punta esté totalmente adyacente a las del nervio, ¿sí? Y, bueno, debe inyectarse en la parte periférica que rodea justamente los fascículos del nervio mediano, ¿sí? Aquí complementado con una imagen de resonancia. Otra funcionalidad dentro de lo que es la aspiración e inyección de la articulación en el segmento anterior de la cadera, lo que vamos a ver puntualmente es la indicación en primera instancia del grupo de los corticoides, ¿sí? Para algunas enfermedades artrodegenerativas, como así también los procesos de aspiración en los derrames articulares o, por supuesto, en procesos como las artritis sépticas. Lo que trata de mostrarnos aquí el video es cómo nos ubicamos linealmente sobre el cuello de la cabeza femoral, ¿sí? De manera en un plano sagital oblicuo a lo largo del eje del cuello y poder justamente ir haciendo el movimiento de abanico para ver en mejor perspectiva el efecto que nos va dejando la aguja al momento de ingresar a la cavidad. Allí vemos brevemente cómo se produce la instilación, en este caso, de la sustancia antiinflamatoria. En cuanto a los procesos de infiltración de las bursas de la cadera, esta es la postura que debe adquirir en primera instancia el paciente, si es un decúbito
lateral, el cual nosotros vamos a acceder sobre el trocánter mayor, ¿sí? Vamos a ubicarnos en un plano sagital y posteriormente el ingreso de la aguja va a ser en un ángulo siempre lo más lineal posible, teniendo como referencia, por supuesto, el proceso inflamatorio de la bursa, ¿sí? Y principalmente indicado en los procesos de inflamaciones agudas, asociadas principalmente a osteocondritis o artritis reumatoidea, y lo que trata de ver, de mostrarnos el video, es justamente el momento de un leve abanicado para tener en cuenta el posicionamiento de la aguja. En cuanto a los procesos de infiltración de los músculos y tendones de la cadera, ¿sí? Principalmente como indicación encuentra en cuanto a lo que es el pinzamiento isquiofemoral. El procedimiento consiste justamente en colocar a un paciente en decúbito, en prono, perdón, el cual nosotros vamos a ubicar la sonda, en este caso va a ser una sonda convex, de tipo convex, en el cual tendremos como referencia la búsqueda de la ubicación del trocánter menor. ¿Sí? El músculo cuadrado femoral es lo que vamos a ver, lo que va a terminar uniendo entre el espacio isquiofemoral y el trocánter menor. Por supuesto, en el medio la presencia del nervio ciático y el isquion profundo, ¿sí? Bueno, es allí donde vamos a buscar justamente el modo en cómo va a ingresar la aguja, como vía de abordaje, que va a ser lateral y medial respecto a la ubicación de la sonda, ¿sí? Las precauciones siempre tener en cuenta es evitar la lesión del nervio ciático proximal. En cuanto a otro proceso infiltrativo, en este caso justamente propiamente dicho, el nervio ciático, ¿sí? El modo de inspeccionar que debemos tener en cuenta, ¿sí? Es un paciente que se encuentra en un decúbito supino con la cadera levemente en abducción. Tratamos de introducir la aguja desde la cara medial del muslo y hacia afuera del plano, ¿sí? Justamente en búsqueda de que el nervio quede más expuesto. Una vez que logramos ubicarnos con el mismo, a través de una sonda convex, se inyectan aproximadamente entre 1 y 2 milímetros de cualquier sustancia anestesiante que podamos usar dentro del grupo de los que habíamos hablado brevemente. Y se trata de buscar justamente asegurar la ubicación a nivel perineural del nervio ciático, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta lo que es el túnel muscular. Y se buscan aproximadamente inyectar entre 10 y 15 mililitros, pueden llegar a ser suficientes para provocar el efecto deseado, ¿sí? Siempre las precauciones a tener en cuenta es la disposición del paquete vasculonervioso que acompaña, que integran justamente dicho paquete, ¿sí? No solamente el nervio ciático. En cuanto a la inyección aspiración de la articulación de la rodilla, vamos a tener en cuenta que son los procesos de enfermedades degenerativas articulares son las principales causas que nos van a enfrentar este tipo de pacientes, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta al momento de poder llevar a cabo el estudio cómo debe estar ubicado el paciente. En este caso, el paciente se encuentra en decúbito supino con la rodilla ligeramente flexionada. Siempre se busca de colocar algún tipo de apósito, o en este caso una toalla, por debajo, ¿sí? Adquiriendo una angulación aproximadamente entre 25 y 35 grados. Y el acceso se busca hacerlo a través de una sonda lineal, también puede ser un convex, dependiendo de la contextura del paciente a examinar. Y el acceso del mismo, el abordaje se hace a través de medial, lateral o anterior, ¿sí? Es basado en la preferencia del operador. En este caso, hablaremos del más usado, que es el abordaje lateral, en el cual se introduce una aguja por encima de lo que es
la rótula del lado lateral, ¿sí? Que visualiza ahí siempre bien, buscando el mejor trayecto de la aguja para ser más preciso a la hora de llegar hacia la cavidad. En este caso lo que vemos en el video es como vamos angulando y a la vez introduciendo la aguja, redireccionándola hacia encontrarnos con el líquido articular sobre el receso suprapatelar. En cuanto a los procesos de las tendinopatías, en este caso del tendón de la patela, ¿sí? Infrapatelar, tiene principalmente la indicación de colocar, ¿no es cierto?, la rodilla en extensión a través de una sonda lineal. Lo que vamos a ver justamente es la presencia o la ubicación hacia el eje corto del mismo. Introducimos una aguja desde el abordaje medial al lateral, ¿sí? Teniendo en cuenta las tendinosis rotuliana, que va a aparecer como una imagen de aspecto hipoecoica, ¿sí? O sea, las fibras tendinosas continuas, y por supuesto, bueno, las hendiduras hipoecoicas o anecoicas focales que puedan llegar a inferir que hay algún tipo de lesión asociada. En este caso, lo que trata de mostrarnos el video es ver cómo la aguja debe ir siguiendo y nosotros abanicando y a la vez poder justamente llevar a cabo el redireccionamiento de la misma. Una vez que llegamos al lugar, suelen inyectarse entre 10 mililitros de una mezcla de un corticosteroide y anestésicos, seguidos de unos 30 mililitros de solución salina, ¿sí? Esto normalmente se ve a nivel de la superficie profunda del tendón rotuliano y el espacio que se forma justamente ahí entre ese lugar y la grasa de Hoffa, ¿sí? Es para mantener la presión alta tan rápido como la presión lo permite, la presión de instilado, ¿sí? En este caso, hablaremos de la articulación del tobillo y del pie y los procesos de infiltración del mismo. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que tiene indicaciones principalmente en procesos artrodegenerativos, como así también procesos inflamatorios de las vainas sinoviales y los derrames traumáticos, como así también los pinzamientos. El paciente normalmente coloca su articulación, en este caso, en un decúbito, sin flexión alguna, puede tener una toalla o algún apósito para una mejor o leve extensión que debe de tener el pie, en este caso sería una leve extensión, y la sonda, dependiendo de la configuración del paciente, normalmente usamos una lineal y buscamos así el punto de unión de lo que es la tibia y el talus, ¿sí? Ese es el receso que vamos a tener en cuenta a la hora de poder posicionarnos en la misma, ¿sí? Siempre debe ser visualizada, como lo hemos mostrado en todo este tiempo, la punta de la aguja hasta llegar al espacio articular. Aquí lo que vemos en un proceso de la infiltración del tendón del tobillo y del pie, ¿sí? Siempre indicado en las tendinopatías, en las tenosinovitis, ya sean por estrés, lesión o procesos inflamatorios o degenerativos. El procedimiento se realiza siempre visualizando la parte engrosada, hipoecogénica, de aspecto fusiforme sobre el tendón del tobillo medial y justo por encima del maleolo medial, ¿sí? Lo que se busca acá justamente es tener en cuenta el modo en el que la aguja va a ingresar y, por supuesto, la precaución a tener en cuenta es cómo se va a realizar el proceso de infiltración hacia la vaina y no hacia adentro del tendón. Sí, por lo general, la inyección a nivel de los tendones que soportan grandes cantidades de peso, sí, suele ser siempre motivo de consulta para cirujanos ortopédicos, no tanto para el radiólogo. ¿Sí? Siempre es preferible, de todas las sustancias que vamos a usar antiinflamatorias, la dexametasona no particulada es
la de elección en este caso. En cuanto a las infiltraciones del nervio del tobillo y del pie, normalmente encuentra su indicación en el atrapamiento del nervio sural y en los procesos de dolor crónico, como así también los que tengan antecedentes de traumatismo previo. Lo que se busca justamente en el procedimiento es, siempre buscando a nivel del tobillo, introducir una aguja en el borde posterior del malleolo lateral y el espacio del tendón de Aquiles. Por supuesto, a tener en cuenta siempre es que al realizar las inyecciones perineurales, con la aguja se debe colocar junto al nervio y no en el nervio propiamente dicho. Por supuesto, configurando el paquete vasculonervioso que va a acompañar a dicho nervio, es importante también tener en cuenta la función Doppler para evitar cualquier tipo de iatrogenia a la hora de abordaje de dicho nervio. En este caso, los procesos de infiltración del neuroma del Morton y las afecciones del tobillo y del pie, hablamos principalmente del neuroma, que es un agrandamiento de la neoplásica del nervio digital plantar, que encuentra un común atrapamiento posterior asociado o no a traumatismo, ¿sí? Y se presenta como áreas de fibrosis perineural de estirpe proliferativa vascular con áreas de edema y degeneración axonal del mismo, siempre ubicados en las cabezas de los metatarsos. Si el procedimiento puntualmente es colocar una sonda de alta frecuencia a nivel de dichas cabezas de los metatarsianos y justamente buscar a lo largo de la planta del pie, buscar el modo de cómo vamos a introducir la aguja. En este caso vemos cómo ingresa de manera casi vertical y de manera casi longitudinal, con un ángulo de ataque que va entre los 20 y los 30 grados, para tener en cuenta justamente siempre buscar como referencia el mayor cantidad de efecto que va produciendo el paso de la aguja. Por supuesto, tiene sus contraindicaciones y las complicaciones. Las más frecuentes de las contraindicaciones son los procesos de infección o de fractura intraarticular, que son las contraindicaciones para las inyecciones de corticosteroides, y también se deben realizar un máximo de 4 veces al año para cualquier tipo de articulaciones y en al menos de 6 semanas entre 2 inyecciones per se, ¿sí? Y en cuanto a las complicaciones, la siembra iatrogénica por el procedimiento así son las que pueden causar procesos de sobreinfección o incluso artritis sépticas, los brotes de procesos inflamatorios posteriores a las inyecciones, las atrofias tisulares locales, como así también las roturas de tendones o daños del cartílago, y los efectos sistémicos de los corticoides, como lo que son las áreas de entumecimiento, enrojecimiento y, por supuesto, hiperglucemia, teniendo en cuenta algunos antecedentes de algunos pacientes. Aquí les dejo el link si es que les interesa más el tema y andar más en ello. Muchísimas gracias.